En Contexto, una mirada a los derechos humanos. Con Daniel Vázquez. Me da mucho gusto recibir en este espacio a Daniel Vázquez. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas tardes. Hola Alberto, querido, buena tarde aquí, mira, pasado por agua y esperando que el pacificador no se nos acerque, ¿no? No se nos acerque a México. No, déjalo por allá, que siga disfrutando de la música y poniéndose el sombrero y el zarape de Clint Eastwood. Allá está bien. Creo que vamos a dejarlo por allá, Daniel. Cuéntanos, ¿de qué conversamos esta tarde? Mira, hoy les quiero proponer que charlemos sobre, le puse como título ahora a la columna, del interés legítimo al reconocimiento como sujeto de derechos de la madre naturaleza. Y ahí es cuando se vale que me digan, bueno, pues ahora sí, ¿de cuál fumó Daniel? Que preste para andar igual, ¿no? ¿Cómo está eso de la madre naturaleza Para y nada. de que la vamos a reconocer como sujeto de derechos? A ver, te cuento un poco, mira, en tres movimientos, esperamos que sean como muy rápidos, tres movimientos. El primer movimiento es el ciclo de la vuelta a la izquierda en América Latina. Esto arranca en 1999 con Hugo Chávez, con la llegada de Hugo Chávez a Venezuela. Pero bueno, son muchos los presidentes que integran este ciclo, ¿no? Lula da Silva en Brasil en el 2003, Néstor Kirchner en Argentina también en el 2003, Tabaré Vázquez en Uruguay en el 2005. Y dos de los que fueron como muy relevantes fue Evo Morales en Bolivia en el 2006 y Rafael Correa en Ecuador en el 2007. No quiero no nombrar a Fernando Lugo también en Paraguay. Pero quería recuperar el caso de Ecuador y Bolivia porque la otra cosa que caracterizó esta vuelta a la izquierda en América Latina fue la convocatoria a congresos constituyentes. Se crearon nuevas constituciones que ampliaron derechos, muchos derechos sociales, pero y también entendieron, digamos, la protección de los derechos de una forma muy distinta. Entonces, tres de las principales nuevas constituciones en ese sentido fueron las de Venezuela y después las de Bolivia y también la de Ecuador. Y una de las cosas que hicieron en esas constituciones es que empezaron a reconocer a la naturaleza como un sujeto de derechos, ya no como un objeto de interés jurídico, como algo que hay que proteger y hay que regular, porque pues si no hay medio ambiente, pues el ser humano, la humanidad se pone también en riesgo, sino que la naturaleza en sí misma era un sujeto, ¿no? Entonces empezamos a reconocer a la madre naturaleza como sujeto. Mira, por ejemplo, en el artículo 71 de la Constitución de Ecuador dice justo que la naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructuras, funciones y procesos evolutivos. Y la idea es que ahí cuando haya algo que se pone, un ecosistema que se pone en riesgo, alguna biodiversidad que se pone en riesgo, pues ahí obviamente una persona podría, en nombre de la madre naturaleza, pues iniciar un mecanismo de protección. Vamos al segundo movimiento. El segundo movimiento es el reflejo de estos congresos constituyentes que ampliaban derechos. Nosotros lo tuvimos en México, llegó finalmente a México en junio del 2001 a través de dos procesos de reforma, la reforma constitucional en materia de derechos humanos y la reforma en materia de amparo. Y en ambos casos lo que se buscaba era justamente ampliar derechos, ¿no? Ampliar derechos, amplificarlos y ampliar también mecanismos de protección. Y en este punto que es muy técnico me quisiera centrar un poquito. Uno de los elementos centrales de esa ampliación de los mecanismos de protección en el caso del amparo es algo que hoy estamos discutiendo en México, que es justamente el interés legítimo. Mira, esto es como muy técnico, pero en realidad se puede explicar de forma muy clarita. Para que una persona pueda llegar a ese mecanismo de tutela, pueda presentar un amparo, antes se pedía que tuviera interés jurídico en ese tema. Es decir, que tuviera una afectación directa y actual, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos un megaproyecto, pues ese megaproyecto necesariamente tenía que afectar directamente mi casa, expropiar mi casa o pasar por encima de mi casa para que yo tuviera una afectación actual y directa y en consecuencia pues pudiera meter un amparo en contra de ese megaproyecto, ya sea una minera o algún otro tipo de megaproyecto que muchas veces sucede. En la medida que llega el interés legítimo, lo que sucede es que se amplía la posibilidad de generar este tipo de tutela, pues de presentar amparos. Ya no se tiene que afectar de forma directa a mi propiedad, por ejemplo, sino a mi esfera jurídica. Y esto puede ser además de forma indirecta.
Pongamos el mismo ejemplo, tenemos un megaproyecto, ese megaproyecto probablemente ya no afecta a mi casa, pero sí afecta a un río, ¿no? Y ese río pues pasa cerca de mi casa y entonces yo puedo presentar el amparo correspondiente, no por interés jurídico porque no tengo una afectación directa, pero sí por interés legítimo porque tengo una afectación indirecta. Esto en consecuencia es muy importante y por eso lo ligo con lo que decía hace un rato del reconocimiento de los derechos de la naturaleza, porque nos permite, entre otras cosas, pues obviamente proteger al medio ambiente, ¿no? Esto nos daba como muchos elementos para proteger el medio ambiente y también les daba muchos elementos a las organizaciones de derechos humanos, ¿no? De meter amparos, sobre todo por omisión de leyes, pero también por algunos actos que pudieran ser problemáticos, para defender grupos en particular, personas en situación de calle, niños y niñas, periodistas, defensores de derechos humanos, que aunque las propias organizaciones no tuvieran una afectación directa e inmediata, es decir, no tuvieran interés jurídico, sí podían tener interés legítimo, sí podían afectar de alguna manera la esfera jurídica del trabajo de esas organizaciones y con eso presentar el amparo correspondiente. Tuvimos una primavera muy pequeña en ese proceso de ampliación de derechos, que fue pues del 2011, del 2013, del 2012, del 2013 más o menos, en donde empezamos a tener sentencias que ampliaban esos derechos, interpretaciones que ampliaban esos derechos, pero después lamentablemente empezamos a tener francas regresiones, sobre todo en las sentencias pues del Poder Judicial Federal y también de la Suprema Corte, de la primera sala en particular. Y dentro de esas regresiones, lo que se intentó fue empezar a limitar ese interés legítimo, que ese interés legítimo ya no fuera tan amplio, ya no diera tantas capacidades, sobre todo a las organizaciones de la sociedad civil, pues de andar presentando amparos, porque siempre es muy molesto, ¿no? Que presentando amparos para limitar, por ejemplo, alguna decisión política, alguna decisión económica, algún megaproyecto o alguna cosa por el estilo. Entonces ahí empezaron a acotarlo y acotarlo y acotarlo. Y justo lo que se está discutiendo, muchas de las cosas que se discuten en este momento en la Cámara de Diputados, ya se aprobó en la Cámara de Senadores y está en la Cámara de Diputados, es pues las reformas en torno al amparo. Se ha hablado de un artículo transitorio, pero en realidad se ha hablado bastante menos de este, que es yo creo el más importante, el artículo 5 de la Ley de Amparo, en donde lo que se va a hacer es volver a acotar ese interés legítimo. Y en la medida que se siga acotando ese interés legítimo, lo que va a suceder es que vamos a tener, sobre todo las organizaciones de derechos humanos, vamos a tener menos capacidad de ir al amparo en nombre de otros, en nombre, por ejemplo, de periodistas, de defensores, de personas en situación de calle, pero también en nombre del medio ambiente, vamos a tener menos capacidad de justamente establecer esos mecanismos de defensa. Y con esto hago la tercera vuelta, la tercera cosa que quiero recuperar y empiezo a hacer el cierre. La tercera cosa que quiero recuperar es, en realidad lo que tendríamos que estar pensando no es cómo vamos a restringir derechos, en este caso, por ejemplo, mecanismos de protección. Lo que tendríamos que estar pensando es cómo los ampliamos. Y acaban de ponerle un desafío bien interesante al Poder Judicial Federal. Ese desafío se debe a que hay una cosa que se llama el proyecto Saguaro. Ese proyecto Saguaro es una terminal de exportación de gas que se plantea desarrollar en Puerto Libertad, ahí en Sonora. Es gas que es extraído en Texas, sería enviado por un gasoducto a Puerto Libertad, allí va a ser procesado y luego sería enviado a Asia en buques metaneros. El gran problema es que todo esto se va a desarrollar en el Golfo de California y es precisamente en ese Golfo de California en donde pues las ballenas utilizan ese espacio para reproducirse, para tener a sus crías. Y el aumento del tráfico de este tipo de buques de gran tamaño, los buques metaneros suelen ser muy grandes, pues multiplica las colisiones mortales con las ballenas y el ruido submarino interfiere además con su comunicación, dejándolas desorientadas en lo que pues en principio es su hogar, porque el Golfo de California es precisamente su hogar. Y ya un conjunto de organizaciones interpusieron un amparo. Por cierto, el amparo ya fue justamente admitido, todavía no sale una sentencia, apenas esto está sucediendo en el transcurso de estos últimos 10 días. Pero la parte muy interesante es que lo interpusieron en nombre de las ballenas. Quien interpuso el amparo no fueron las personas, porque pues ellos no están siendo afectados de forma directa. Incluso va a ser difícil que les puedan identificar el interés legítimo por esta dinámica restrictiva que empezó en el 2006 y que ahora probablemente va a quedar directamente en la ley, sino que lo interpusieron en nombre de las ballenas, es decir, el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos, como si las ballenas, como si el ecosistema que nosotros tenemos justamente en ese Golfo de California, pues tuviera derechos.
Y lo muy interesante es, vamos a ver cómo lo resuelven, porque a diferencia de lo que sucedió en Ecuador, de lo que sucedió en Bolivia, nosotros en México no tenemos todavía a nivel constitucional, digo todavía porque espero que eso suceda, pero no tenemos todavía reconocida a la naturaleza como sujeto de derechos. Entonces, no sé, ¿qué piensas? Si está muy fumado esto de reconocer a la naturaleza como sujeto de derechos y la importancia también de amplificar derechos como justamente pues el derecho de protección, los mecanismos de protección, que el principal que nosotros tenemos como ciudadanía pues es el amparo. ¿Cómo ves? Esto es de lo que quería charlarte en este día, mi querido Alberto. Yo creo que es fundamental que se reconozca de entrada como el origen de cualquier otra circunstancia legal el que se respete a la naturaleza. Porque además resulta que los invasores pues somos nosotros, los seres humanos. Y entonces, a partir de eso, pues tendría que haber este reconocimiento y tendría que haber todas las herramientas que sean necesarias para proteger a la naturaleza de nosotros mismos. Y pues dentro de toda esta base legal, que yo estoy de acuerdo contigo, pues se tiene que garantizar de una u otra manera pues que las grandes consorcios, los proyectos de cualquier naturaleza, vengan de donde vengan, que atenten contra los recursos naturales, pues deberían tener por lo menos una sanción o todos los mecanismos necesarios para que no se apliquen si no pasa por todos los elementos necesarios antes de que se concreten, Daniel. Sí, y parte del problema o uno de los argumentos es que justamente se entregaron los permisos porque finalmente lo cierto es que la empresa correspondiente cuenta con los permisos, pero se entregaron otra vez sin hacer debidamente las evaluaciones de impacto ambiental, que eso nos pasa todo el tiempo con los megaproyectos. Es una cosa bien interesante es que además esto, suponiendo que avanzara, que efectivamente terminaron reconociéndole derechos a la naturaleza, en general a las ballenas en particular, no sería tan innovador, ¿eh? En Perú, por ejemplo, ya se le han reconocido derechos a las montañas, en Colombia se le han reconocido derechos a los ríos, en Nueva Zelanda a los parques nacionales. Entonces, bueno, ya a nivel constitucional, como te decía, en Ecuador y en Bolivia directamente pues se le reconoce derechos a la madre naturaleza. Entonces sería, bueno, es un desafío creo yo bien interesante porque entre otras cosas en la toma de protesta de los nuevos ministras que hoy integran el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, hubo una fuerte carga simbólica relacionada con las comunidades originarias, ¿no? Y sin duda estas comunidades originarias pues es una puerta de enseñanza porque uno de los elementos centrales es que para ellas el ambiente no es un medio, ¿no? Nosotros no somos usuarios del medio ambiente, más bien nosotros somos parte de esa naturaleza y en ese marco, cuando nosotros y la naturaleza somos efectivamente parte de ese todo, pues ahí es donde la naturaleza se convierte también en un sujeto de derecho. Ahí ya te contaré cómo sigue avanzando este caso en concreto. Pues estaremos muy pendientes porque en realidad es un tema que no podemos perder de vista. Muchas gracias, Daniel Vázquez. Al contrario, muchas gracias, Alberto. Un abrazo. Hasta pronto, que tengas una buena tarde. Es Daniel Vázquez, especialista en temas de derechos humanos y con este planteamiento que es básico. Sí, nosotros somos los invasores en la naturaleza.